Hoy, en un nuevo tutorial de Touch Designer, vamos a aprender técnicas de implementación del feedback. Vamos a partir creando un feedback simple. Para eso vamos a agregar un círculo en los tops. Círculo, vamos a Common, Resolution y vamos a cambiarlo a 1280 por 1280. Puse un 0 más, lo voy a borrar, perfecto. En el círculo, el radio lo vamos a dejar muy pequeño, va a ser 0.1. Y la idea es poder moverlo. Para eso vamos a hacerlo desde el centro. Lo voy a tirar a la izquierda para saber cuál es el límite, menos 0.3 y a la derecha debe ser igual pero en positivo. Perfecto. Voy a agregar un pattern que está en los chops. Perfecto, vamos a canales, cambiamos el nombre de chan 1 a TX y TI, que va a ser la posición X e Y. Vamos a, si se dan cuenta, la idea es moverlo circularmente. Para eso necesitamos hacerlo mediante trigonometría. Para no entrar en tanta explicación, va a ser coseno y sin coseno. Para eso necesitamos que ambas curvas estén posicionadas en un punto distinto. Para eso vamos a fase step per center, per channel, perdón, y lo dejamos en 0.25. Ya tenemos la I en otra posición. Vamos a cambiar el length a 1. Vamos a modificar from range, va a ser desde -1 a 1 y lo tenemos que transformar a menos 0.3 a 0.3. Luego de esto hay que animarlo, vamos a fase y vamos a escribir abs time.seconds multiplicado por 0.2. Voy a presionar este más que tengo aquí en el pattern. Voy a dejarlo como activado, voy a draguear el TX al center X y el Y va a ser todo por chop reference. Y aquí tenemos nuestra esfera o es círculo rotando circularmente. Voy a agregar un null y es simplemente porque prefiero, si quieren agregar algún efecto previo al feedback, podemos simplemente mover este círculo y agregar cosas. Al null le voy a agregar un color, presiono C y se aparece esta ventana y voy a asignarle este color. Luego de esto voy a agregar un transform y este transform en el background color que corresponde al RGBA. En el alpha vamos a agregar 1 y vamos a activar el com over background color para activar el color. Luego voy a agregar un null al cual vamos a cambiar el nombre a out1. Perfecto. Voy a presionar el displace y ya tenemos nuestro círculo moviéndose circularmente. Desde el null que creamos vamos a agregar un feedback. Luego vamos a conectarle un level. Siempre tienen que ir estos dos siempre, el feedback y el level. Desde la línea principal vamos a agregar un composite. Vamos a agregarle el level que creamos. Y el composite tiene que estar en maximum. El feedback tenemos dos parámetros, el target top y el reset. Vamos a partir con el reset y la idea es crear un keyboard in, que es al presionar 1 de nuestro teclado, poder resetear. Voy a presionar el pulse y si se dan cuenta, reseteo el feedback. Queremos hacer lo mismo pero con el teclado. Presiono el más para activar el keyboard y voy a tomarlo y draguearlo. Ahí selecciono Chop Reference. Luego necesitamos el target top. Perdón, aquí tenemos que presiono 1 cada vez si se resetea. Perfecto. Ahora sí, necesitamos el target top que va a ser nuestro composite que creamos acá. Y qué vamos a ver es nuestra figura repitiéndose. Y lo que es el feedback, resumidamente, nos muestra el frame previo para mejorar que no se vea todo blanco. En la opacidad del level lo bajamos. Es muy sensible. Aquí está en 0.99. Perdón, 0.99, ya lo vemos así. Entonces, de verdad es muy sensible, pero nos permite con el feedback repetir esta figura infinitamente. Lo que voy a hacer es irme hacia atrás, copiar y pegar y empezar a agregar y modificar ciertas cosas. Para modificar un feedback, siempre lo voy a llamar modificarlo previamente, la figura que estoy creando o entregando o desde el feedback. Para eso les quiero mostrar que el círculo, al activar aquí que dice Polygon, podemos generar diferentes figuras, por ejemplo un triángulo o un cuadrado. Y lo interesante es que podemos rotarlo. Lo que voy a hacer aquí es agregar animación abs time.seconds multiplicado por -20.
y ver qué sucede. Está muy lento, voy a agregar más, 50. Está muy lento de nuevo, más rotación, menos 150. Perfecto. Y aquí nos damos cuenta que se van generando ciertas figuras. Voy a sacar el alfa voy a sacar el relleno, lo voy a dejar en alfa 0. Voy a agregar al borde un color blanco y le voy a generar un grosor a este borde. Perfecto. Y ya podemos ver que simplemente con una figura se ve que se repite y genera esta como colita o gusano, por decirlo así. Voy a agregar color, voy a agregar después del círculo un ruido, vamos a desactivar el monochrome, vamos a output, vamos a seleccionar solo ruido. Desde esta línea principal vamos a crear un composite que por defecto viene con Operation Multiply, conectamos nuestro ruido. Y como se pueden dar cuenta aquí, nuestro ruido tiene mucho detalle, así que hay que hacerlo más simple. Para eso vamos al periodo y agregamos, por ejemplo, un 5 y se siente un poco más armonioso. Vamos a ir al transform y en translate en el Z vamos a agregar código abstime.seconds multiplicado por 0.1 y ya está animado. Perfecto. Aquí se nota que el ruido se mueve y tenemos el objeto con color. Voy a de nuevo, si se dan cuenta, hasta ahora hemos solo modificado la figura previa. Voy a copiar y duplicar de nuevo. Y ahora vamos a entrar a modificar interiormente lo que sucede con nuestro feedback. Voy a volver un poco a la figura que teníamos. No quiero el borde, sí quiero el relleno interno y quiero una esfera. Perfecto. Tenemos como voy a llamarlo así, gusano de color. Y lo que podríamos hacer es deformar este elemento. Voy a agregar un noise. Voy a decir que la salida solo sea noise. Y voy a agregar aquí un composite, perdón, un displace. Displace acá. Y voy a conectar mi noise al segundo input del displace. Al inicio se destruye, no se preocupen, el display es muy sensible. Voy a ir a displace weight. Voy a bajarlo a algo muy pequeño que va a ser 0.01. Y si se dan cuenta, ya estamos generando un efecto raro. Voy a animar el ruido, voy a hacer abstime.seconds multiplicado por 0.1. Y tenemos este efecto, no sé cómo llamarlo, líquido, vidrio, algo. Lo voy a dejar ahí siempre. Voy a copiar y pegar. Entrando, y tenemos que pensar que si agregamos ruido a esto y lo desplazamos, es decir, le damos información a este feedback. Es decir, que si vamos agregando más y más información, vamos a empezar a generar distintos efectos o diferentes resultados. Por eso voy paso a paso para que puedan entender qué va sucediendo o cómo se interpreta esto. Entonces, tenemos que pensar que actualmente estamos entregando un ruido de blanco y negro. Voy a dejarlo full color. Y ya cambia cómo se mueve este feedback. Hasta parece un poco más licuoso. Podríamos indicar más harmonics. Parece hasta como humo. Podríamos bajar la amplitud. Se acerca un poco más a como el humo. Podría dejarlo más cero harmonic. Y esto parece ya licuoso. Perfecto, me gusta así. O si quieren dar más temas de harmonics. Pero vayan jugando con los resultados. Me gusta este. Voy a copiar, pegar. Y vamos a seguir editando el resultado que tenemos. Y la idea recuerden que entre más detalles, más cosas extrañas van a pasar. Perfecto. Lo que vamos a dar es mejorar este ruido. Voy a dejarlo en Harmonix 10 porque quiero un efecto de humo. El actual funciona, pero se podría hacer mejorar. Voy a agregar desde el feedback un slope. Y el slope que detecta los bordes de la figura. Voy a acercarme para que lo puedan ver. Voy a modificar, porque no se ve mucho, la fuerza o strength. Voy a dejar en 4 y aquí se nota que detecta los bordes de la figura que estamos procesando. Voy a conectar este noise con este slope mediante un composite y la operación operation va a ser en average. Y quiero mostrarles cómo se ve el humo actualmente, simplemente que está procesado con un ruido. Y voy a conectarles ahora el composite al display, aquí al input 2. Voy a conectarlo. Y se van a dar cuenta que la calidad de ese humo o efecto es mucho mejor, porque tiene un mayor proceso. Voy a volver a conectar el ruido anterior para que puedan ver cómo se ve previamente y actual con el nuevo.
Este es el actual. Este es el previo. Y se nota que se mueve distinto. Ninguno de los dos es correcto, simplemente es lo que son efectos distintos. Podemos manejar la opacidad, dar más, que se vea más este efecto de humo. Y aquí tenemos humo. Les muestro el proceso. Pueden presionar 1 para poder resetearlo todo. Desde algo que te seguía empezamos a agregar, a modificar con displays. Y ya tenemos esto. Voy a seleccionar todo y dejar de cocinar. Y voy a duplicar el primero, moverlo acá, para explicar otras técnicas que podemos hacer, que es como el duplicado. No necesito animar este círculo. Lo que quiero de este círculo es dejarlo como un cuadrado. Para eso voy a dejar de animar, desactivar esto, centro 0. Vamos a dejar... ¿qué más? Necesito los bordes, así que no necesito relleno en alfa 0. Voy a aumentar el borde, pero primero el color del borde blanco. Aumentar el borde, algo así. Y voy a activar Polygon y va a ser 4 lados. 4 lados. Voy a presionar 1 para poder borrar el feedback y lo voy a agrandar en radio. Presionar 1 para limpiar el feedback. Y voy a mover un poco acá. ¿Qué cosas podemos agregar? Entendiendo que previamente agregamos un displays, es que podemos agregar un transform. Lo que nos permite el transform, que lo voy a agregar acá, es que tenemos varios parámetros como el translate, rotate y scale. Trasladar, rotar o escalar. Voy a mover la escala a menor. Y si se dan cuenta, genera una repetición infinita cuando es menor la escala 1. Lo repite como hacia atrás. O se viera como que les cambia la distancia a esto. Si lo aumento y es más grande que yo, viene hacia mí. Entonces, tenemos escala. Maravilloso. Si lo mueven rápidamente de izquierda a derecha, se puede animar. Entonces, vamos a animarlo. Pueden obviamente bajar la opacidad y se genera además este como fog o neblina. Pueden dejarlo todo en 1 y se ve todo en alfa 1 infinitamente. Voy a dejarlo quizás con este efecto de difuminado para que no genere tanto mareo. Voy a agregar un pattern aquí, un chop pattern. Necesitamos modificar la escala que va a ser, por ejemplo, de 0.9 a 1.1. Perfecto. Entonces, channels, voy a llamarlo SCL, que va a ser de escala. Voy a decir length 1. El rango va a ser de menos 1 a 1 y que quiero escalarlo era de 0.9 a 1.1. Y hay que animarlo en fase ABS time, .seconds multiplicado por 0.1. Voy a ir a presiono el mouse y ahí puedo llevar el dato a la escala para ambos. Y vemos que esto se va a animar. Lo voy a hacer más rápido porque se ve muy lento. 0.5. Perfecto. Voy a achicar el radio de nuestro cuadrado para poder ver cómo se anima acercándose y alejándose. Siento que está muy rápido, quizás bajarle la velocidad a 0.25. Perfecto. Me gusta así. Entonces, podemos modificar este como efecto infinito simplemente con la escala. Voy a copiar y pegar y vamos adentro. Y desactivar la escala. Voy a ir uno por uno para que puedan ver qué está sucediendo. Voy a dejarlo en 0.95. Voy a agrandar nuestro cuadrado. Voy a dejarlo más cercano. Voy a mover esta escala y lo voy a dejar acá. Vamos a duplicarlo y vamos a cambiar el nombre. Vamos a modificar la rotación de nuestro objeto. Por ejemplo, voy a ir de a poco y van a ir notando la diferencia o deformación de esta figura. Es decir, cada repetición va aumentando su rotación y generando esta figura extraña, vamos a decir. Entonces,
Vamos al canal, vamos a cambiar el nombre a rot, de rotación. Enseguida vamos a ir al rango y va a ser de, que habíamos dicho, menos 5 a 5. Voy a traer esta animación, la voy a traer al rot y vemos cómo se anima de un lado a otro. Voy a aumentar la opacidad a 1 para ver completa esa unión en el centro. Perfecto. Vamos a ir hacia atrás, vamos a copiar y pegar nuevamente. Voy a desactivar la rotación, dejarla en 0. Tenemos esta figura que se repite varias veces. Copiar este pattern aquí. Y lo que vamos a hacer es modificar por la posición de estas repeticiones. Por ejemplo, en X puedo ir a la izquierda o puedo ir a la derecha. Voy a ver el límite, va a ser 0.03. ¿Ya? Entonces reviso bien en negativo y en positivo. Fuera el pattern, canal va a ser TX. Luego vamos a ir al rango, va a ser en menos 0.03 y 0.03. Y vinculamos este nuevo dato a la posición en X. Y si se dan cuenta, se anima solo hacia un lado, de izquierda a derecha, de forma constante. Voy a duplicar el pattern, voy a agregar ahora en posición TI. Voy a conectarlo y vamos a asignarlo a la posición en I y vemos cómo se mueve de un lado a otro. Lo bueno es que podemos modificar que cada uno tenga un valor distinto, por ejemplo, que no se mueva tanto en I y ya bajó un poco su intensidad. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a ver si modifico el step, que sea una curva distinta. Voy a ir hacia atrás de nuevo, copiar y pegar. ¿Qué vemos ahora? Voy a de nuevo quizás detener todo esto, entendiendo que ahora podemos entregar variables distintas a cada uno. Cuestionarse, voy a mover, ¿qué pasa con la escala si entregamos datos distintos? Entonces lo que voy a hacer, crear una escala en X, copiar y pegar, y crear una escala en Y. Entonces todo lo que tenga dos parámetros, prueben agregando esos dos parámetros con valores distintos. En X se mueve así. Solamente el otro está estático. Voy a copiar y pegar aquí porque me gustó cómo estaba, así que voy a dejarlo así y continuamos modificando el que tenemos y les vamos a agregar el en y vemos cómo funcionan ambos. Voy a modificar el rango en i, va a ser quizás más pequeño, más grande, y se genera, por ejemplo, este interior. Voy a dejar quizás que sea siempre menor, 0.9 quizás. Déjenme probar. Perfecto. Por ejemplo, aquí vemos que el i siempre es menor, se repite siempre hacia atrás, el x tiene mayor. Y podríamos, por ejemplo, rotar el inicial, el cuadrado principal. Lo voy a dejar acá. Y si se dan cuenta, en las esquinas, como se corta, se generan estas formas, que a mi parecer funcionan igual, muy bien. Así que voy a quizás cambiar, simplemente agregar el rotate el ASTime.seconds multiplicado por -20. Y tenemos nuestra figura que rota. Voy a dejarlo más pequeño y así pueden ver qué está sucediendo por completo. O podríamos animarlo si quieren en su radio. Tenemos varias opciones de lo que se puede hacer. Voy a dejarlo en 0.45, 0.45. Ok, interesante. Podrían, como les dije, agregar más opciones tanto previa o dentro del feedback. Voy a irme hacia atrás, nuevamente copiar y pegar. Y así progresivamente vamos caso a caso. Lo que vamos a hacer ahora es mezclarlo todo. Escala, rotación, translación, todo, todo. Voy a agregar la rotación. No sé lo que vaya a pasar, quizás lo vamos a destruir. Ok, así se ve con la rotación. Y vamos a agregar la posición en X y la posición en Y. Siempre cuando lo hagan o estén modificando datos, vean su visual y traten de ver lo que sucede. Voy a dejarla fija para poder entender lo que está sucediendo. Voy a bajar un poco la intensidad del feedback
voy a ir a la rotación, quizás la posición, que no se mueva tanto, o quizás que se mueva más para romperlo. Ok, en rotación quizás mayor, a ver qué sucede. Ok, se genera como este infinito. En I voy a bajarlo, aumentarlo un poco más para que venga hacia nosotros. O simplemente no, aquí es un poco de exploración. Voy a dejarlo como estaba. Bajar de nuevo un poco la opacidad de nuestro feedback para que no moleste esos detalles que se ven como tan encima. La posición en X, perdón, escala en X. Voy a modificar, quizás desactivar uno y dejar solo que se mueva en X. O pueden empezar a desactivar y ver cómo está funcionando. Perfecto. Voy a dejar quizás que no rote tanto. Que algo hice. Perdón, aquí en la posición X tiene que ser 0. Y aquí solamente estamos rotando y escalando. Ahí estaba en 0 en el TX. Voy a agregar el TX quizás o el TI. Estoy viendo cuál me gusta más. Quizás me gusta en TI. Y darle un poquito más de opacidad. Y hacer y revisar bien. Pero vamos a agregar ahora color. Voy a agregar un noise después de nuestro círculo o cuadrado principal. Desactivar el monochrome. Y salida de hacer ruido. Vamos a conectarlo mediante un composite. Conectamos el composite. Hay mucho ruido, así que cambiamos el periodo. Va a ser en 4. Y agregamos animación en el translate z, que va a ser abstime.seconds multiplicado por 0.1. Vemos que ahora está cambiando de color nuestra figura y si quieren podemos activar la rotación de nuestra figura. Voy a ir hacia atrás y como se dan cuenta voy a activarlo todo, presionar 1 si hay que resetear algún feedback. Tenemos cómo modificamos la figura gradualmente y empezamos a cada uno a agregar más y más ciertos elementos, escala, rotación o movimiento. Voy a desactivar, voy a duplicar el primero que está acá y voy a entrar. Lo que necesito es volver a ciertas cosas. No necesito el transform. Necesito que el círculo vuelva a ser un círculo. Así que voy a sacar el polygon que necesito color. Necesito sacarle el borde si quieren. No, aquí el radio más pequeño. Perfecto, me funciona así. Voy a agregar un noise porque necesito color. Output va a ser en RGB noise. Luego vamos a animarlo a bstime.seconds multiplicado por 0.1. Nos anima porque escribí algo mal. ABS. No, ABB. ABS. Tiene que ser full color. Vamos a cambiar el periodo a 4. Vamos a conectarlo aquí a un composite. Conectamos el ruido al composite y tenemos esta figura. Si se dan cuenta, full color. Rápidamente me podrían decir, ¿por qué, Paola, no agregaste después del círculo un ruido? ¿Dónde está el ruido noise? Vamos al output y agregar input más noise y sacar el monochrome. Problema 1 es que me agrega el fondo que es negro. Entonces yo diría, ok, lo voy a sacar. Ahora quiero que sea 0. Pero me genera que la figura es transparente. ¿Ya? Así que necesito que esté rellena. Full color. Por si acaso. Entonces lo que voy a hacer es borrar, es volver a conectar este composite que tenemos. Y lo que vamos a agregar en nuestro feedback es un blur. Y lo que vamos a hacer es, muchas veces es cuando creamos una visual, es agregar color al fondo, actualmente en negro, es como el estándar. Pero ¿qué pasa si quiero agregar, no sé, un rojo horrible, un azul horrible, vibra mucho? Muchos colores, no se ve tan bien. Entonces uno diría, ok, pero puedo crear un RAM, un gradiente y agregarlo a nuestra visual. También funciona, pero sucede que es estático o no queda tan armonioso. Una técnica que encontré es crear un feedback, agregar aquí en medio un blur
Después del blur vamos a tirarlo todo al máximo. Vamos a composite y siempre me olvido, ¿es over o overlay? Creo que es over. No, es over. Y voy a presionar 1 o resetear. Perdón, el opacity tiene que ser full 1. ¿Qué hace? El fondo se va pintando según nuestra figura, es decir, estamos desenfocándola y la repetimos y se expande, generando que nuestro fondo se sienta un poco más acorde a nuestra figura. Obviamente, como son del mismo color, pelean un poco, entonces lo que podemos hacer es ir a nuestro level, ir a la sección de pre, perdón, y bajar el brillo. Y así vemos o nos genera un efecto como si fuera una luz en el fondo. Tenemos la opción de modificar el gamma si quieren. Y así sigue nuestra figura siendo lo principal y el fondo simplemente acompaña. Voy a aumentar el gamma y aumentar un poco el contraste. Estas modificaciones va a depender de los colores que tenga la figura, por si acaso. Así que el contraste y aquí se nota como una luz alrededor de nuestra figura. Maravilloso. Entonces, una técnica muy simple de cómo pintar sus fondos. Agreguen un feedback y un blur. Entonces, hemos visto 3 tipos de técnicas. Voy a mostrar un poquito las finales. O solo las finales mejor, si no el computador colapsa. Desde un trail agregando un efecto de humo, una figura infinita que tenemos aquí abajo, que se repite y se puede mover. Voy a duplicar el cuadrado que se repite y voy a aplicar todos los efectos, a ver qué pasa. Entonces, voy a desactivar el de arriba y lo que voy a hacer es traerme el efecto de humo. Voy a ir a entrar acá, copiar todo este efecto de humo, desde el null hasta el composite, copiar muchas veces, por si acaso. Y lo que voy a hacer es irme a esta figura. Voy a agregarlo a la parte final. Voy a mover todo esto. Vamos a pegar y vamos a unir cosas. Primero el composite va a ir conectado al null. Revisamos el feedback que tiene que estar con este composite. Borramos este keyboard, no lo necesitamos. Voy a mover un poco por acá. Voy a bajarlo y voy a conectar. Es probable que se rompa todo. Ok. Me gusta lo que se ve. Entonces, vemos que al tener esta figura mayor información se generan más efectos de luz, perdón, de humo. Pero al generar eso, el fondo se ve gris. ¿Por qué? Porque hay mucho humo, se queda ahí, por decirlo así. Entonces, una solución rápida es agregar un level al final. Ese level podemos manejar un poco mejor el contraste y así vamos oscureciendo un poco mejor el fondo. Y así también vemos mejores los colores, sin level o con level. Entonces tengan cuidado con la intensidad de ese humo porque a veces eso sucede, pinta mucho el fondo. Voy a traer el de pintar el fondo a ver qué sucede. Es muy probable que con este quizás no ayude mucho, pero igual se los quiero mostrar para que puedan entender que dependiendo de la visual hay cosas que a lo mejor no vayan a funcionar tan bien como imaginamos. Entonces traigo aquí, pego, voy a conectarlo al null, revisar que el feedback esté bien conectado a ese composite 5, perfecto, y conectar. Presionar 1 para resetear y vemos que sí pinta. Pero quizás, como es una visual que tiene tanto humo, voy a tratar de bajar la intensidad del fondo, tiene tanto este efecto de humo que no necesita un pintar. Voy a desactivarlo. ¿Por qué? Porque en sí funciona. Entonces, en resumen, siempre vayan probando los diferentes tipos de feedback que hay. Como se dieron cuenta, voy a activar un poco todo. Quizá el computador colapse un poco. Pero si se dan cuenta, agregando ya sea distorsión, movimiento, escala, rotación a los diferentes, bueno, al feedback, pueden ir generando diferentes resultados. Y también esos resultados los pueden ir mezclando. No tengan miedo de romper o ver qué pasa si agrego, qué sé yo, un slope o ciertos elementos. O como por ejemplo aquí displays o empezar a agregar ciertas cosas, como un blur. Entonces vayan probando. Aquí hay un sinfín de ejercicios que quise dejarlo de esta forma para que ustedes vayan a ir probando. Así que espero que les haya gustado. Cualquier duda o pregunta pueden escribirme en Discord, Patreon, YouTube, Instagram. Si tienen alguna idea para futuros tutoriales, por
por favor también escríbanlo. Así que espero verlos en el siguiente video. Chao.